Bienvenidos a la semana 8 de laboratorio. Una vez concluido todo el proceso de análisis de datos, vamos a proceder al siguiente módulo, que es crear formularios. Los objetivos van a ser entonces describir las características básicas sobre la creación de formas o formularios que nos van a servir como un instrumento de recolección y tabulación de datos. Bien, vamos a dividir este tema en tres y en este video vamos a ver el primero de los temas. Para crear un formulario, primero es necesario crear un nuevo proyecto. Una vez que tenemos el nuevo proyecto, es necesario que le asignemos un nombre y que también creemos dentro el formulario. Cada proyecto puede tener más de un formulario y cada formulario puede tener también más de una página. Se nos va a habilitar entonces un panel explorador en donde vamos a poder ver el nombre del proyecto, los campos que podemos ir agregando y las plantillas. Como les mencionaba, entonces un formulario puede tener más de una página, por lo que vamos a poder insertar, eliminar páginas, navegar entre ellas, renombrarlas si sería nuestra utilidad y algunas otras opciones. Bien, ahora vamos a hablar de los campos, que es la parte más importante. Los campos van a ser entonces nuestra base del formulario. Estos nos van a permitir recolectar datos a través de distintos tipos de preguntas. Habitualmente, los campos van a corresponder a preguntas, pero puede darse la situación de que estos campos nos ayuden únicamente a estructurar o a presentar de una mejor forma nuestro formulario. Por ejemplo, el título pues no nos va a ayudar a recolectar datos, pero sí va a hacer que nuestro formulario tenga una mejor presentación, al igual que las imágenes. Bien, los campos tienen distintas propiedades según lo que están recolectando. Por ejemplo, un campo de número únicamente va a tener estas opciones. Tienen opciones generales que van a ser comunes, como el nombre, si es requerido, o es decir, que sea obligatorio llenar este campo, o por ejemplo que sean solo de lectura. Estos son algunos de las propiedades más comunes entre todos los campos, pero también vamos a observar que algunos campos van a tener propiedades distintivas que nos van a permitir personalizar de una mejor forma cada tipo de campo o pregunta que nosotros estemos haciendo. Bien, entonces abrimos EpiInfo y nos vamos a ir al módulo de crear formularios. Se nos abrirá una pestaña de diseñador de formularios y aquí vamos a abrir un nuevo proyecto. En el nombre de nuestro proyecto escogeremos nosotros el nombre que nosotros deseemos. Y podemos destinar la carpeta en la que nosotros queremos guardar. Por defecto, EpiInfo nos va a guardar en la carpeta de EpiInfo 7 en la carpeta de proyectos. Si deseamos dejarlo ahí, le damos a aceptar. Y aquí nos da una sección de depósitos de datos. EpiInfo nos guarda los datos que posteriormente recolectemos con este formulario en Microsoft Access. Y la otra opción es SQL Server. Entonces nos vamos a quedar con Access y luego ya nos permite aquí crear nuestro formulario. De igual forma, creamos nuestro formulario. Es importante que tanto el nombre del proyecto como el nombre del formulario no contenga espacios, ya que EpiInfo no nos va a permitir guardar espacios o algunos otros signos. Entonces, ya una vez creado nuestro formulario, nos aparece aquí nuestra carpeta de primer proyecto y adentro contiene el primer formulario. Aquí podemos ver también que estamos trabajando en nuestro formulario según el nombre que nosotros le pusimos y en la página 1. Entonces, bien, ¿cómo podemos renombrar nuestra página? Le damos clic contrario sobre la página y le damos renombrar. Y ponemos aquí el nombre que nosotros queramos.
Y aquí mismo podemos insertar una página nueva y de una vez renombrarla con el nombre que deseemos. Bien, entonces ya que tenemos creadas nuestras páginas, vamos a empezar a trabajar. ¿Cómo podemos insertar campos dentro de nuestro formulario? Simplemente lo seleccionamos con clic normal y lo arrastramos hasta la página. Entonces se nos va a abrir aquí las propiedades de nuestro campo. En este caso, como solo es un título, y al darle enter automáticamente le coloca un nombre. ¿Cuál es la diferencia? El texto que nosotros coloquemos aquí va a ser el texto que va a aparecer como tal, la pregunta como tal, y el nombre del campo va a ser el nombre de la variable. Si nosotros no tenemos un nombre como tal destinado para nuestra base de datos, podemos dejar que Epinfo nos lo coloque, simplemente lo coloca sin espacios. Si nosotros tenemos un nombre determinado, nosotros podemos editar aquí el nombre que nosotros querramos ponerle. Y aquí podríamos cambiar la fuente y algún otro tipo de propiedades que nosotros queramos. Para mover nuestros campos, simplemente los seleccionamos y lo llevamos hasta el área que nosotros queramos. Okay. Algunos de los campos más importantes, por ejemplo, el texto, que nos pueda servir para preguntar el nombre. Al darle enter se coloca el número máximo de caracteres, por ejemplo, que nosotros queremos que no sea más de 15 y que sea requerido, porque es algo que nos importa que esté, por ejemplo. De igual forma, lo arrastramos. Si nosotros sabemos que el nombre va a ocupar más espacio, podemos redimensionar esta casilla el campo de número, por ejemplo, lo podemos colocar en caso de que nosotros queramos poner un código. Para el ingreso de nuestras muestras. Y que sea sí va a ser requerido porque es la forma en la que nosotros identificamos nuestras muestras. Otro tipo de propiedades que nosotros podemos editar aquí es el patrón. Por ejemplo, si nosotros utilizamos este tipo de formularios para llevar nuestra base de datos del hospital, por ejemplo, de nuestra clínica, podemos seleccionar, por ejemplo, que tiene 2 números seguido de otros números. Entonces, por ejemplo, aquí este es del año 21 y el resto de números, para que todos nuestros datos sean ingresados de igual forma. Bien. Otro tipo de datos que multilínea nos puede servir, por ejemplo, para párrafos. Otro de los más importantes que vamos a utilizar es el campo de fecha y hora. Este lo podemos utilizar, por ejemplo, para la fecha de entrevista. O también, por ejemplo, puede utilizarse el que es de únicamente fecha para la fecha de nacimiento. Otro de los campos más utilizados es el campo de casilla. Este nos va a servir para marcar únicamente la opción si algo se realizó. Por ejemplo, si estamos trabajando en nuestra clínica y tenemos pues todo nuestro panel de pruebas. Entonces, por ejemplo, queremos poner que realizó una hematología la persona. Entonces, aquí únicamente esto lo que nos va a permitir es, si nosotros tenemos pues todos nuestros tipos de estudios, marcar aquí, ¿verdad? El chequecito de que se realizó este examen. Y ya esto en nuestra base de datos nos aparecería como un sí o no. O también podría aparecer en blanco si no se lo realizó.
Si nosotros quisiéramos que fuera en sí y no la respuesta, entonces ya escogeríamos este tipo de campo. Entonces aquí, por ejemplo, si fuera mujer y queremos preguntar si está embarazada, entonces ya aquí al desplegar las opciones que nos aparecen serían sí y no. Si por ejemplo aquí no hemos agregado género y queremos que sean únicamente esas dos opciones las que tenga, nos iríamos ya al comando de valores legales. Entonces aquí ya podríamos preguntar el género. Este nos va a permitir entonces a nosotros agregar los valores que nosotros queramos. ¿En dónde los vamos a agregar? Aquí en esta sección de fuente de datos es de donde va a obtener esas opciones que nosotros queramos. Le damos en crear nuevo y entonces aquí ya agregamos femenino y masculino. Entonces le damos a aceptar. Ya tenemos nuestras opciones y aquí nos van a aparecer las únicas dos opciones que nosotros le estamos diciendo. Bien. Otro tipo de preguntas en las que podríamos tener esta opción es esta, que en este campo nos va a ser una más como una pregunta de opción múltiple. Entonces aquí ya colocamos nosotros como a qué hora hacemos nuestra pregunta y aquí ya nos pregunta si queremos que las opciones aparezcan vertical u horizontalmente y que comience enumerando las opciones en la izquierda o derecha. Entonces ya tenemos aquí vertical, mostrar la etiqueta al derecho. Y queremos, por ejemplo, 4 opciones y aquí nosotros colocamos la opción que nosotros queremos de respuesta. Y ya nos aparece acá. Entonces esta diferencia de los otros pues únicamente nos va a permitir escoger uno de todas las opciones. Si nosotros queremos que aparezca de otra forma, lo configuramos, cambiamos el campo y que aparezcan, por ejemplo, de esta forma. Estos son algunos de los principales campos que existen. Ustedes van a poder explorar todos los demás campos, ver cuáles son sus propiedades y cuáles les podrían servir. Depende del tipo de preguntas que ustedes quieran hacer, pero estos son de los más importantes. Vamos a continuar hablando un poco de los formularios en el siguiente video.